Existen muchas metáforas que tratan de explicar el sentido de la vida. Algunas hablan sobre la redención, la entrega, el sacrificio, la pureza o el cumplimiento de un objetivo superior trascendental, como alcanzar el paraíso, aludir al infierno y trascender. Sin embargo, tantas son las explicaciones que podemos hacer sobre el sentido de la vida como tantas formas de pensar existen. Como bien dice el músico Julián Casablancas, 20 formas de pensar, 20 formas de iniciar una pelea. Algunas ideas se mantienen a través de los años, se perpetúan en esencia, pero no se puede dudar que cambian en su forma de acuerdo a las experiencias vividas por cada persona. Es improbable que tú y yo hayamos vivido lo mismo de la misma forma. Es improbable que sintamos exactamente lo mismo, así nos enfrentemos al mismo hecho. He ahí la gran diversidad que nos caracteriza como especie. La cultura puede influir significativamente en el comportamiento de las personas, pues son evidentes las diferencias entre una cultura y otra. Como pueblos latinos, tenemos aún presentes varias herencias culturales de España. Existe un dicho que hace unas generaciones era muy común escucharlo, especialmente cuando a un adulto se le preguntaba, por ejemplo, ¿cómo le está yendo en su vida? Solían responder cosas como viviendo el camino o llegando a Compostela. Pues bien, caminar a Compostela es una metáfora sobre la vida. En la época medieval, durante el siglo de oro del Imperio Español, el catolicismo dominaba gran parte del mundo conocido hasta entonces. Existían un montón de caminos que atravesaban Europa. Al que me voy a referir es el Camino de Santiago, que cabe mencionar, aún existe. Era en ese entonces un camino que conectaba a los Países Bajos con todo el norte de la España actual. Después de la Guerra de los 80 años, donde Países Bajos obtuvo su independencia, cuentan las leyendas que los soldados españoles regresaban derrotados a su nación. Lo hacían por el Camino de Santiago. Pero, ¿qué tiene de especial este camino? Pues bien, los soldados que regresaban tenían 3 opciones. La primera era quedarse en Países Bajos y posiblemente morir o ser capturados. La segunda era regresar con el ejército y trabajar en las tareas propias de un soldado hasta que lo requirieran en otra incursión militar, es decir, en otra batalla o para otra guerra. La tercera era viajar y aprovechar sus habilidades de guerrero y el armamento que aún conservaba y trabajar tal como lo haría un mercenario. Los que tomaban la tercera opción tomaban su espada, tomaban su vizcaína y su revólver y se entregaban al viaje por el Camino de Santiago, comparable sí con la peregrinación que se realizaba por el mismo camino hasta la Catedral de Santiago, donde se dice los restos del apóstol Santiago el Mayor aún están enterrados. Es así como los viajeros empezaban su historia. Como cuenta el autor Arturo Pérez Reverte en su novela Las aventuras del capitán Alatriste, los viajeros como Alatriste deberían ganarse la vida en el camino, malviviendo y alquilando su espada y su vizcaína para ajustes de poco lustre y de peor fin. En el camino, los soldados podían encontrarse con una gran variedad de personajes que le iban aportando cosas y enseñanzas a su vida. Se encontraban, por ejemplo, con vagabundos, en los que los soldados se veían reflejados, ya que en ellos veían que un hombre, que una persona puede llegar a tenerlo todo
y sin embargo perderlo en un instante. Conocían también a gente rica que se contactaban con ellos, buscaban sus labores de mercenario, pues los ricos no querían ensuciarse las manos realizando ajustes de cuenta, así que le pagaban a los soldados para que realicen el trabajo sucio. Conocen también colegas que los traicionan para su beneficio, conocen viejas y conocen juglares de los cuales aprenden sobre historia y leyendas. En las tabernas descansan y se refugian del peligro. Allí conocen el amor de mano de mujeres jóvenes a las que tienen que abandonar para continuar su viaje, pues recuerda que como mercenarios han cometido delitos, algunos tan graves para la época como el paganismo. Los éxitos y los fracasos acompañaban a las personas que emprendían el viaje hasta Santiago. Pero la Catedral de Santiago es un lugar bonito de ver, sí, pero la meta del viaje era conocer Finisterra, conocer el fin del mundo, el lugar donde terminaba el mundo, donde se creía que ya no había nada más. Detrás de la Catedral de Santiago existía un camino de tierra por el que los viajeros caminaban y llegaban a la orilla del mar, donde existía un monumento de piedra que simbolizaba el último lugar conocido del mundo. Era el último lugar que se reflejaba en los mapas de aquella época. No había ningún otro lugar conocido más allá de Finisterra. Entonces, ¿qué significa caminando a Compostela? Ya había mencionado que es una metáfora de la vida. A mi parecer, puede significar dos cosas. La primera, la trascendencia, en la cual los peregrinos realizan su viaje hasta la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Viajan hasta la catedral. Y la segunda, el fin de todo más allá de la catedral, es decir, en el mar que baña las costas de Finisterra, o el final de la tierra. Pues ¿qué es la vida sino el viaje que realizamos y en el cual conocemos vagabundos y ricos, en el cual tenemos colegas y amores, conocemos gente que cuenta historias como las ancianas o los juglares, y donde cargamos con los triunfos y los fracasos hasta el final?